Hola, bienvenidos al curso Introducción a la programación en C++ y a la lección Flujos de entrada-salida. Dentro de esta lección, en este vídeo, vamos a tratar el tema de gestión de errores. Un flujo, ya sea de entrada o de salida, puede estar en 4 posibles estados. Good, bueno, que indica que la última operación tuvo éxito. End of file, EOF, que indica que en la última operación se ha llegado a fin de archivo. Fail, que cuando se trata de un error recuperable, por ejemplo, un error de formato. O bad, que indica un error severo, por ejemplo, un error de acceso a disco. Existen funciones miembros que permiten evaluar cada una de estas condiciones. Todas ellas devuelven un valor booleano que será cierto si nos encontramos en ese estado y falso en otro caso. Por ejemplo, podemos escribir if flujo good para saber si el flujo se encuentra en estado bueno. Se puede restablecer el estado a good mediante la operación clear. Flujo.clear coloca un flujo en estado bueno. Vamos a ver un ejemplo de la utilización de estos estados en un programa que va a leer números enteros de un archivo. Si se encuentran caracteres no numéricos, se van a ignorar y se va a seguir leyendo. Y se va a presentar un número por línea en la salida estándar. Para este programa, lo que vamos a escribir es una función filter que toma un flujo de entrada y un flujo de salida, ambos ya abiertos. Tenemos la variable entera x. Y decimos, mientras mientras el flujo de entrada se encuentra bien, lo que vamos a hacer es if f de e lee x, si la operación de lectura tiene éxito, si x es mayor que 0, se escribe en el flujo de salida la variable x y un salto de línea. Si no, en otro caso, si hemos llegado a fin de fichero, salimos de la función. Si el estado del flujo es bad, es malo, se lanza la excepción error de lectura, porque del estado malo de un error físico no nos vamos a poder recuperar. Y si el estado es fail, que significa que ha ocurrido algún error recuperable, restablecemos el estado como bueno. Y ahora definimos una variable c de tipo char y vamos a ir leyendo carácter hasta que el último carácter leído sea un dígito. Mientras no sea ni un dígito ni el signo menos, seguimos avanzando. Cuando salgamos del bucle while, va a ser porque el último carácter leído sea o el signo menos o bien un dígito. Y entonces utilizamos otra operación del flujo del fichero que es unget, que deshace la última lectura de un carácter. Por tanto, el próximo carácter a leer será un dígito. Y entonces vamos a volver por el bucle while a intentar leer otra vez un número. La entrada-salida, para informar de los errores, lo único que hace es cambiar el estado del flujo, pero normalmente no eleva excepciones. Si queremos que se eleven excepciones, se puede configurar un flujo para que lance excepciones cuando cambia de estado. Por ejemplo, sobre un flujo puedo decir flujo.exceptions y os veis bad bit. Si hacemos solo bad bit, realmente este flujo solo va a lanzar excepciones cuando pasa a estado bad, pero no cuando pasa a estado fail o estado end of file. Si yo digo exceptions fail bit, solo si pasamos a estado fail. ¿Cómo puedo hacer combinaciones de varios posibles estados para que se lancen excepciones? Pues escribiendo los estados separados por la barra vertical, que es el símbolo para el operador OR bit a bit. En caso de producirse fallo de cualquier tipo, se lanza la excepción y os veis, exception.
También podemos ver qué excepciones están activadas actualmente, simplemente obteniendo la máscara de excepciones con la función flujo_exceptions sin argumento. Y podemos modificar esa máscara, por ejemplo, añadiendo failBit y poniendo nuevamente la máscara. Veamos un ejemplo de utilización de excepciones en entrada-salida. En este programa, lo primero que vamos a hacer es abrir un fichero cuyo nombre es no existe, que probablemente no exista en nuestro directorio actual. Y vamos a poner f.exceptions y os veis failBit. Vamos posteriormente a capturar la excepción. Veis aquí y os veis failure. Y entonces se imprimirá fallo de entrada-salida y la razón, y tengo un campo what de la excepción para tener un mensaje. Bien, con esto hemos concluido una introducción a la gestión de errores de entrada-salida. En el próximo vídeo hablaremos de entrada-salida definida por el usuario.